Pues acompáñeme por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y esta mañana vamos a considerar lo que el apóstol Pedro escribe en esta carta. Y lo que quiero que observemos esta mañana es una serie de bendiciones que el creyente que ha sido rescatado, el creyente que ha sido regenerado por nuestro Señor puede encontrar, y Pedro es quien escribe en estos versículos que vamos a considerar acerca de cómo Dios nos rescata del pecado, y no solamente nos rescata del pecado, pero nos da una esperanza segura en el amado, en Cristo. Así que venga conmigo a primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Observa cómo Pedro está considerando en este pasaje y está diciendo: ustedes no han sido redimidos por cosas perecederas. Y anota ahí algunas de esas cosas que pudieran tener cierto valor en aquel momento en el que Pedro escribió y que siguen teniendo cierto valor el día de hoy. El contraste es oro y plata. Y entonces dice Pedro: ustedes no han sido rescatados por oro o por plata. Estas son cosas perecederas a la luz de la eternidad. Pueden embellecer, pueden dar cierto plus, pueden dar cierta categoría a alguien que lo tiene. Sin embargo, son perecederas. No tienen ningún valor eterno. No tienen ninguna situación que en el cielo produzca algo en un ser humano. Sin embargo, el pasaje nos dice claramente que hemos sido redimidos por la sangre preciosa, como de un cordero, y observen esto, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En otras palabras, a la luz del Antiguo Testamento, esto era un cordero perfecto, era un cordero sin tacha alguna en el sistema sacerdotal o en el ritual del Antiguo Testamento acerca de los sacrificios. Así que la expresión rescate o redención habla del pago el pago que se hace para librar a una persona de la esclavitud. Cuando Pedro introduce esto, está escribiendo en un momento donde la esclavitud en el Imperio Romano era común, era corriente. Era una idea, claro, que si una persona tenía dinero para comprar esclavos, entonces podía hacerlo, el gobierno romano lo permitía. Entonces el término redención, el término rescate, tiene que ver precisamente con esto, con ir a comprar esclavos para entonces liberarlos. Lo que Pedro está diciendo es que precisamente es lo que el Cordero de Dios ha venido a hacer a este mundo. Él vino, Él entró al mercado del pecado, Él entró al mercado de la cautividad, y entonces a través del sacrificio de su Hijo amado, Jesús compró esclavos, ¿sí? Esclavos al pecado. Y un mal entendimiento de eso sería que el Señor compró esclavos simple y sencillamente para liberarlos. Un entendimiento adecuado a la luz del Nuevo Testamento es que aquellos que hemos sido comprados, hemos dejado de ser esclavos del pecado para llegar a ser esclavos de Cristo. La mejor traducción en el Nuevo Testamento para la palabra siervo, que en la mayoría de nuestras Biblias es la palabra esclavo. Así que usted lo puede ver en muchos de los escritos del Nuevo Testamento cuando los apóstoles se refieren a sí mismos como siervo. Una mejor traducción sería esclavo. Y Pablo es quien usa muchas veces esta idea. Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos que están en.
y comienza a escribir sus cartas. Suena de una manera más clara a la luz de lo que estoy diciendo si nuestras Biblias o nuestra traducción dijera Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces, necesitamos recuperar ese sentido de esclavitud cuando pensamos en que la realidad es, fuimos comprados, éramos esclavos del pecado, fuimos comprados a precio de sangre. Y sí, gozamos de cierta libertad, gozamos de libertad al pecado, pero hemos venido a ser esclavos de Cristo. Entonces el Evangelio es la historia de cómo el Hijo de Dios se dio a sí mismo en rescate por ti, en rescate por mí, en rescate por aquellos que un día heredarán la salvación por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, es benéfico para nuestras almas y para nuestros corazones recordarnos continuamente que fuimos rescatados por nuestro Señor. Los que una vez éramos esclavos al pecado, hemos venido a ser esclavos de Cristo por amor. ¿Por cuál amor? Por el amor que Él tuvo para con nosotros primeramente. Y ese amor que Él tuvo para con nosotros ha producido que entonces nosotros le amemos a Él. ¿Se acuerdan de la carta de Juan cuando Él dice, no es que nosotros amamos primero? ¿Quién amó primero? Él. Él nos ganó en la tarea de amar. Él nos ganó en la tarea de poder tener ese acercamiento para amarnos de una manera maravillosa. Así que siempre que sabemos que alguien ha nacido de nuevo, siempre que sabemos que alguien ha tomado el paso o la decisión de bajar a las aguas, de ser bautizado para públicamente confesar su fe, entonces nosotros tenemos una preciosa oportunidad para recordarnos que un día el Señor también tuvo misericordia y tuvo compasión de nosotros y estuvo dispuesto a pagar el precio de sangre para que hoy seamos parte de su familia. Una de las maneras más maravillosas de tener firme este recordatorio es cuando sabemos que alguien ha nacido de nuevo, porque como ya hemos dicho en semanas anteriores, sabemos que el nuevo nacimiento no es la operación o el trabajo de un hombre, no es el anhelo de un hombre, no es la intención de un hombre, sino el nuevo nacimiento es la misma intervención de Dios en el corazón de un ser humano. Así que cada vez que tú sabes que quizás un familiar tuyo, que quizás un hijo tuyo, que quizás tu esposo, que quizás un vecino ha venido a nacer de nuevo, debería ser motivo de gozo. Cada vez que una persona baja las aguas para poder públicamente confesar su fe en el Señor, también deberíamos recordar que un día el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y tal y como lo dice el Nuevo Testamento, nosotros podemos reconocer que el costo que se pagó para ese rescate fue la preciosa sangre de su Hijo unigénito. Pablo lo recuerda en Hechos 20, 28. El autor a los Hebreos lo recuerda en el capítulo 9, cuando ellos están diciendo, el Señor, por medio de su sangre, está adquiriendo personas para su gloria, para su honra. Ahora, en el tenor de esta carta, en el tenor de esta primera carta de Pedro, el apóstol está escribiendo en un día difícil. El apóstol está escribiendo en un momento crítico para los creyentes a los que él redacta esta carta. Se cree que la carta está escrita después del año 64 después de Cristo. Roma ha sido incendiada, el emperador es Nerón, y Nerón ha culpado a los cristianos de incendiar Roma. Y cuando Nerón ha culpado a los cristianos de incendiar Roma, entonces el propio emperador Nerón desata una persecución contra los creyentes, contra los hermanos, contra los discípulos del Señor Jesús al interior de todo el imperio y los responsabiliza de haber provocado el incendio en la capital del imperio. Ahora, a la luz de ese contexto, ese tan solo es el momento histórico en el que Pedro está escribiendo, pero a la luz de ese contexto, permítame hacerme la pregunta, considerar con usted la pregunta,
¿cuáles son los beneficios de aquellos que han sido redimidos? Pedro, por un lado, está diciendo en el verso 18 y 19 que hemos sido rescatados, no por algo perecedero como oro y como plata, sino por la preciosa sangre de Cristo. Pero antes de afirmar y de declarar eso, Pedro pasa los primeros versículos hablando de cuáles son los beneficios o las bendiciones de aquellos que han sido redimidos por el Señor. Así que si la mano de Dios te ha alcanzado para rescate y para redención de tu vida, quisiera pasar por estas 6 frases o por estos 6 bendiciones que encuentro aquí, y sería un buen momento para identificarte con ellas. Si aún la mano de Dios no ha tocado tu vida para nacer de nuevo, pudiera ser la oportunidad en la cual Dios está llegando y está trayendo su palabra para considerar la oportunidad del nuevo nacimiento. Y aun si tú has crecido al interior de una congregación o crees tener los razonamientos de por qué tú crees que eres salvo, el pasaje es una buena manera para autoexaminarnos. Entonces acompáñeme ahí en la primera carta, en el capítulo 1, y consideremos versos 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, voy a volver a leer eso en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Observen estos versículos 6 adjetivos que nos describen estas bendiciones. Elegidos en el versículo 1. Versículo 2, santificados. Versículo 2, rociados. Versículo 3, nacidos de nuevo. Versículo 5, protegidos. Versículo 6, afligidos con diversas pruebas. Cuando lees un pasaje de este nivel, cuando lees una escritura a esta altura, te das cuenta de lo que Pedro está diciendo en el versículo 20, destinados desde antes. Y puedes reconocer que a Dios no se le han salido las cosas de control, sino que Dios mismo planificó un plan redentor desde la eternidad pasada en Jesucristo. Es decir, la agenda de Dios no se vio violentada en el libro de Génesis cuando Adán y Eva pecaron delante del Señor. Si tú lees allí, si tú llegas allí, pudieras pensar, ¿y qué va a pasar ahora si todo se derribó, se destruyó? Permíteme decirte que así como el pecado entró por el primer Adán, también la salvación entró por el segundo Adán. Y Dios no se ve quebrantado, o los planes de Dios, o la agenda de Dios
no se ve quebrantada en ningún momento. El pasaje lo que hace es darnos tal confianza en saber que Dios jamás ha perdido el control absolutamente de nada. No sé si has pasado por algunos momentos, pero sobre todo cuando la gente no tiene un conocimiento bíblico adecuado, cuando la gente no está firme en doctrinas como la soberanía de Dios o como la providencia de Dios, llega a vivir o a experimentar momentos en su vida donde cree que Satanás está ganando y Dios está perdiendo. Pero eso no lo vas a encontrar en ningún momento de la historia bíblica. Eso no lo vas a encontrar en ninguna página, ni del Antiguo y mucho menos en el Nuevo Testamento. La realidad es que cuando eso pasa, lo que tú tienes es a una persona que no ha alcanzado a reconciliar o a reconocer que Dios nunca pierde el control de nada, absolutamente. Podemos pasar por circunstancias como las que estaban pasando nuestros hermanos en el tiempo que Pedro escribió, sí. ¿Podemos pasar por persecución? Sí. ¿Podemos pasar por diversas pruebas como hemos leído? Sí. Y sin embargo, querido hermano, Dios sigue siendo Dios. Él no pierde el control, Él no pierde absolutamente el hecho de ser Dios. Así que Pedro se identifica con estos destinatarios y los llama los expatriados, los extranjeros, los extraños, en otras palabras. Pareciera ser que Pablo identifica a estos hombres como nómadas en este mundo, por lo que deja ver que ellos no tienen tiempo para entusiasmarse con lo presente. Y por eso es que una y otra vez el ánimo y el aliento que Pedro da en esta primera epístola es la eternidad. Un día estaremos con el Señor, un día nuestra redención será completa. El término extranjero, el término expatriado, el término extraño se refiere no solamente a judíos que habían salido de Palestina en la persecución, sino se refiere también a gentiles que habían venido a ser parte del pueblo de Dios. Recordemos lo que Pablo dijo a los Efesios en su epístola, cuando él dice que Dios está haciendo un solo pueblo de judíos y también de gentiles. Así que se cree que esta carta no solamente es para judíos. Hay varios versículos al interior de esta carta, el verso 14 y 18 de este primer capítulo, el capítulo 2, versos 9 y 10, que nos muestran que el término extranjero no está limitado simplemente a judíos que están en la diáspora, sino que es un término más amplio hacia aquellos que han venido y han sido rescatados de ese mercado de esclavos al pecado por la sangre de Jesús. Así que en ese sentido Pedro está escribiendo esta carta a esa comunidad de gente redimida, a esa comunidad de gente rescatada, pero a la vez, obsérvelo bien, a la vez les está alentando para que en medio de la dificultad, en medio de las aflicciones, en medio de la prueba que estaban viviendo, ellos puedan ser animados y ser alentados. Es cierto que nosotros vivimos días a veces adversos por enfermedad, por aflicciones, por dolores, por situaciones en las cuales nos vemos envueltos. Pero un pasaje como estos nos hace recuperar o retomar o regresar el aliento a donde la mirada de un creyente debe estar. Y me refiero que nuestra mirada debe estar no en las circunstancias, nuestra mirada debe de estar en la eternidad del Dios que nos rescató, en la soberanía del Dios que nos rescató, en el poder del Dios que nos ha rescatado. Así que mientras ellos vivían en persecución y sufrimiento, Pedro les anima. Usted recordará del pasaje que hemos leído esa mañana en nuestra lectura bíblica en Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel peregrinó de Egipto a la tierra prometida, camino de 40 años. Y podemos ver en ese peregrinaje de 40 años un símbolo del camino de la iglesia
en el momento que es rescatado y hasta el momento que llegamos a nuestro destino final. Y tan solo digo esto porque la historia te permite tener la seguridad que tal y como Dios acompañó a la nación de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Se acuerdan hasta cuándo? Hasta el final. ¿Qué quiero comunicar o transmitir con eso? Si alguien está seguro el día de hoy, ¿quiénes crees que son? ¿Estamos seguros? ¿Por qué? ¿Porque lo dice un predicador? No, porque la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces estamos seguros. El problema con eso es que estas bendiciones a las que Pedro nos acerca, a veces o no son entendidas, a veces o no son abrazadas, a veces son malinterpretadas, y entonces nosotros nos perdemos de reconocer lo que realmente la Escritura nos está diciendo en este pasaje. Usted y yo hemos cantado muchas veces ese himno de antaño: y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos, sea que vivamos o sea que muramos. ¿Y por qué no lo cantamos la última vez que estuvimos enfermos? No, sí, hay momentos donde la congregación debería decir amén, y ese que acabo de decir era uno de esos. El problema es que es fácil ir a un funeral, mientras no sea yo y mientras no sea un familiar, y cantar: y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Pero cuando la enfermedad se acerca a casa, nos es difícil. Así que quiero alentarte en estas 6 bendiciones a poder reconocer que si alguien debe sentirse seguro, debe sentirse alentado, debe sentirse con fortaleza el día de hoy, es el pueblo que Dios ha rescatado, el pueblo que Dios ha redimido de la esclavitud de sus pecados para hacerlo su heredad, su posesión, su nación santa, su pueblo adquirido por Dios, tal y como Pedro lo dice más adelante en esta carta. Todos los términos que Pedro utilizó para describir a los creyentes en estos versículos son importantes, son de gran importancia teológica, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que consideremos lo que aquí Pedro nos dice. Acompáñenme ahí en el verso 1 y 2 para reconocer primero: somos elegidos. Somos elegidos. Mi hermano, tú no elegiste a Dios. Tú no lo elegiste. Mientras más lees la Biblia, más te vas a dar cuenta de algo. Un pecador no tiene la capacidad de elegir a Dios. Rápidamente, Efesios capítulo 2 nos dice claramente cuál es el estado de un pecador. Está muerto. Y un muerto no tiene el poder para poder decir: yo voy a elegir a Cristo, yo voy a elegir ser cristiano. ¿Sabes? La elección de un pecador que está dominado por su pecado, que está dominado por el poder de Satanás, va a ser siempre no a favor de Dios, sino en contra de Dios. Así que cuando piensas en la doctrina de la elección, podemos afirmar de manera clara que el creyente fue elegido en la eternidad por la providencia de Dios. El mismo Pedro, en su sermón inaugural en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ha sido vertido, él ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, se levanta en aquel momento y en el capítulo 2, verso 23, recuerda: este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Sabes qué es lo que Pedro está diciendo a los judíos y a todos los reunidos aquel día en ese lugar? Nadie puede colocarse la estrella de que mató, de que asesinó a Jesús, sino que Dios mismo había elegido en la eternidad pasada que así sucediera
con su Hijo amado llamado Jesús. Así que cuando piensas en esta clara afirmación que Pedro está diciendo, somos elegidos. ¿Cómo somos elegidos? Pedro lo contesta de una manera muy clara, según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Qué es un elegido? Una persona llamada a salir de un lugar. En este caso en particular que estamos revisando, un elegido es una persona llamada a salir del mercado de la esclavitud al pecado. Y ningún esclavo tenía el poder para poder decir, yo me salgo. De hecho, quien osaba salir, quien huía de la esclavitud del Imperio Romano decía, si el amo lo encuentra, puede matarlo. ¿Por qué razón? Porque entonces si esos esclavos no eran juzgados con esa severidad, entonces muchos esclavos iban a comenzar a huir de sus casas, iban a comenzar a salir del sistema que el propio Imperio Romano había decretado como algo viable para ellos. Así que cuando pensamos en el acto salvífico de Dios, en la manera como Dios planeó nuestra salvación, la tuya, la mía y la de todos aquellos que han de heredar la salvación, podemos concluir algo. No hubo plan de emergencia. No hubo plan de emergencia para llevarse a cabo en el Calvario. Nuestro Dios nunca es tomado por sorpresa. Como cantábamos hace unos momentos, sus planes son perfectos. Y yo agregaría, sus planes son eternos y son soberanos. Mira Efesios capítulo 1, verso 11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Fuimos predestinados según el propósito ¿de quién? De aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. ¿En qué parte de la Biblia usted encuentra que Dios pide consejo? ¿En qué parte de la Biblia usted encuentra que Dios mismo está diciendo, me gustaría juzgar al mundo y causar un diluvio? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? No lo encuentras porque Él no necesita consejo. Él es siempre sabio, Él es siempre perfecto. Tú y yo necesitamos consejo para muchas cosas, pero Dios no. Entonces lo que Pedro dice es, hermanos, están sufriendo, sí, pero recuerden algo, Dios los eligió. Y si Dios los eligió, entonces Dios los va a acompañar. Si ustedes están en persecución y en diversas pruebas por causa de este Dios, tengan ánimo, tengan aliento. Dios va a estar con ustedes. Ahora vean lo segundo que Pedro dice en este pasaje, en el verso 2. Somos santificados. La doctrina de la santificación se da precisamente por la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser santificado es la obra del Espíritu Santo en una persona, y es el mismo Espíritu Santo que por un lado nos santifica, pero por otro lado es el Espíritu Santo quien anima y alienta que cada uno de nosotros busquemos nuestra santidad personal. No es que solamente es la obra del Espíritu santificándonos a fuerzas, sino que es ese mismo trabajo, esa misma obra del Espíritu Santo la que provoca que el día de hoy tú hayas dicho, puedo quedarme en casa, pero voy a ir a la iglesia. La obra del Espíritu Santo es la que te dijo, en vez de irme de puente, me voy a ir a la iglesia. La obra del Espíritu Santo es la que todos los días te dice, en vez de ver esta miniserie o esta telenovela o este noticiero, voy a tomar esta hora para leer la Biblia y para orar. Observa algo, eso no está en nuestra carne. En nuestra carne no está buscar a Dios, en nuestra carne no está clamar a Dios en momentos de adversidad,
pero esta es la misma obra del Espíritu Santo, santificando y embelleciendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tenemos esta claridad, es que podemos reconocer que estamos siendo santificados. Y hay momentos muy específicos en los que la vida de un creyente, en los que tu vida y mi vida como creyentes están siendo santificadas de una manera más clara y marcada. Y esos días es cuando estamos en pruebas. ¿Se da cuenta? Ellos estaban en pruebas, en diversas pruebas como hemos leído. Pero Pedro les recuerda, ustedes fueron elegidos y ustedes están siendo santificados por la obra y el poder del Espíritu Santo. Así que por un lado el Espíritu Santo nos está santificando, pero es el mismo Espíritu quien está impulsando nuestra búsqueda de santidad personal, y estas dos grandes verdades no están en conflicto. Entonces no tenemos por qué pelearlas. Hay a veces cristianos que pelean que si la santificación es solamente la obra del Espíritu Santo, y hay quienes pelean que no, que la santificación es la búsqueda personal de nuestra santificación propia. Las dos son grandes verdades del Nuevo Testamento y por eso no hay que subirlas al ring para pelear. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay una clara exhortación del autor a los Hebreos para buscar la santidad. La santidad se tiene que buscar. Esta es la parte que te toca a ti y a mí en la búsqueda de la santidad. Por cierto, la palabra santificación tiene que ver aquí, o la idea del Antiguo Testamento es consagrar, es apartar algo. Y cuando logras captar esto, es que puedes llegar al punto que este es el objetivo de la salvación. La palabra de Dios o el mensaje del Evangelio tiene el poder para salvarnos, ¿cierto? Pero también tiene el poder para santificarnos. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, y pudiera estar allí un incrédulo, pudiera estar ahí una persona que no tiene al Señor, el efecto de esa palabra pudiera ser salvación. Pero ponte a pensar en un momento que en esa misma sala hay un creyente, hay una persona que ya ha nacido de nuevo, y el efecto de la palabra de Dios para esa persona no es salvación, porque ya fue salva, pero es santificación. Y entonces al final de esta reunión tú puedes tener gente que está diciendo, encontré a un Salvador, pero puedes tener gente que está diciendo, encontré una palabra de consuelo, de santificación, de edificación, de ánimo, de exhortación. ¿Qué es esto? Estamos siendo santificados. Y la manera como el Espíritu Santo comienza a santificarnos es que nos redarguye como pecadores para venir al Señor. Miren a Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces no solamente estamos con la seguridad de elección, pero estamos con la seguridad de que si eres un redimido, estás siendo santificado por el Señor. Mira lo tercero que Pedro dice en el versículo 3. Somos rociados. El creyente ha sido rociado por la sangre del Cordero. Este es un término tomado del Antiguo Testamento claramente. Recordemos que Israel fue constituido pueblo de Dios por medio de la sangre de becerros y machos cabríos que eran sacrificados. Pero ese no es la misma forma como tú y yo llegamos a ser el pueblo de Dios el día de hoy. Nosotros ya no necesitamos becerros, nosotros ya no necesitamos machos cabríos, porque Cristo es precisamente, tal y como Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista dijo, he aquí, ¿se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todos nosotros.
Entonces, cuando piensas en cómo tu vida y mi vida se ve rociada o nos vemos rociados, tenemos que acudir al momento en el que la sangre de Cristo ha sido efectiva para nosotros en la cruz. La sangre de Cristo no es un amuleto como muchos lo toman a veces. La sangre de Cristo no es una frase que te va a sacar avante. No es un tabú, no es un crucifijo, no es un Buda. No sé por qué, yo a veces estoy caminando con muchos cristianos, a veces en carros, a veces caminando, a veces en un camión o en un avión. Y la sangre de Cristo sale en el primer bache donde el camión cae. En el primer alto que no viste y que tuviste que meter el freno ahí a todo galope, la sangre de Cristo. Cuando se te cruza una pelota, la sangre de Cristo. Mi hermano, no es para eso. La sangre de Cristo tiene un propósito en nuestras vidas, claramente. Y es lavarnos de nuestro pecado, limpiarnos de esa condenación eterna en la que nosotros vivíamos. Y entonces el autor a los Hebreos dice que de una vez y para siempre el Cordero de Dios se dio por nosotros, en rescate para nuestras vidas. A veces en América Latina tenemos esta idea de que hay que cubrirnos con la sangre de Cristo para todo. Tampoco lo vas a encontrar en las Escrituras. Tú no vas a encontrar en las Escrituras que cuando Pablo iba de viaje o salía a un viaje misionero, él hacía una oración como esta: me cubro con la sangre de Cristo. Si hace frío, póngase una chamarra, la va a necesitar. Pero la Biblia no habla de la sangre de Cristo como algo que yo me tengo que poner o echar o cubrir. El propósito de la sangre de Cristo, claramente explicado en el Nuevo Testamento, es limpiarnos de nuestro pecado. Nada más. ¿Es restar poder a la sangre de Cristo? No, mi hermano. Es reconocer que cuando nosotros éramos pecadores, realmente el Cordero inmolado de Dios, el Cordero Pascual, derramó su sangre por ti y por mí. Mira lo que dice Hebreos 9, versos 19 y 20. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó a ustedes. La sangre del pacto. Fue así como se instituyó entonces el primer pacto de Dios con Israel. Pero es importante reconocer que primero se roció la sangre en el altar y luego se roció al pueblo. Ese es un símbolo de la muerte de Cristo. El altar es la cruz, y luego todos aquellos que heredan la salvación reciben este beneficio. El Espíritu Santo es quien conduce al pecador a Cristo para que seamos rociados con la sangre del Cordero, ya que esto es necesario para llegar a ser el pueblo de Dios. 2 versos adelante, Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Lo ven? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué era necesario entonces que Jesús muriera, mi hermano? Porque su sangre nos introduce al nuevo pacto. Esto incluye al creyente en el nuevo pacto, y quien lo inició es Jesús mismo, y quien pagó el precio es Jesús mismo. Y cuando Pedro recuerda esto a los hermanos que están en persecución, entonces les dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas, sí, pero antes les ha dicho: ustedes son rociados por la sangre de Cristo. ¿Dónde es que gracia y paz pueden ser multiplicadas? En la vida de aquellos que han experimentado la salvación. Gracia y paz
no puede ser, por lo menos en el contenido de estos versículos, multiplicada en la vida de una persona que no ha sido salva. A lo mejor tú puedes orar por él y decir, Señor, dale tu gracia para salvación. Pero el hecho que diga aquí, gracia y paz os sean multiplicadas, es algo que tenemos que dejar solo para aquellos que ya han experimentado la elección, la santificación y el hecho de ser rociados con la sangre de Cristo. Tengo un amigo que cada vez que me escribe o que habla por teléfono conmigo, su saludo es gracia y paz os sea multiplicada. Yo digo, wow. Digo, vengo de una cultura donde toda mi vida el saludo ha sido Dios te bendiga. Y a veces nuestro Dios te bendiga suena más a liturgia que a una realidad. Una persona tuvo una vez una pequeña discusión con otra hermana y cuando se despidió le dijo, Dios te bendiga. Eso sonó a otra cosa, no meramente a la bendición del Señor. ¿Lo entiende? Pero imagínate esto, gracia y paz os sea multiplicada. Hermano, tome ahí las doxologías. Vea cómo los apóstoles glorificaban al Señor, exaltaban el nombre del Señor. Vean los saludos de los apóstoles o las despedidas de los apóstoles en las cartas. Usted puede tener un sinnúmero de saludos donde Cristo sea glorificado y sea exaltado por lo que Él está haciendo. Número 4, Pedro le dice a esta comunidad de santos que están sufriendo, somos renacidos. Somos renacidos. Sin lugar a dudas que cuando pensamos en renacer, estamos hablando de la doctrina que hemos estado examinando en las últimas semanas, el nuevo nacimiento. ¿Quién puede renacer? ¿Quién puede nacer de nuevo? Si usted sigue el pasaje es sencillo definirlo. ¿Quién puede nacer de nuevo? ¿Quién ha sido elegido? Quien ha sido santificado por el Espíritu Santo, quien ha sido rociado con la sangre de Cristo, es entonces quien puede identificarse con el nuevo nacimiento. Este fue el desafío que Jesús lanzó a Nicodemo, como hemos mencionado en otras ocasiones. Juan 3, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No le dice te es necesario conocer la ley. No le dice te es necesario ir a la iglesia, no le dice te es necesario seguir ciertas doctrinas o ciertas corrientes. Posiblemente todo esto Nicodemo lo había hecho una y otra vez. Y sin embargo, una lectura clara del capítulo 3 de Juan te define claramente que Nicodemo no había nacido de nuevo, y por esa razón es que en la pequeña conversación que Juan nos registra, que Jesús tuvo de noche con Nicodemo en 3 ocasiones, el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces permítame reconocer un poco de la teología del nuevo nacimiento allí en el Nuevo Testamento. De acuerdo a Juan 3, el nuevo nacimiento es una necesidad, ¿cierto? Pero a la vez el nuevo nacimiento es la única manera en la que una persona puede entrar al cielo. Si no naces de nuevo, puedes desear el cielo, pero no es el lugar final para ti. El cielo tiene como requisito haber nacido de nuevo. No son las obras, no es la moral, no es la ética, no es el portarte bien lo que te lleva al cielo. Juan 3 es claro. Por un lado, el nuevo nacimiento es una necesidad, pero a la vez es la única manera de llegar al cielo. Santiago 1:18 nos recuerda que nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es eminentemente necesaria al momento de hablar del nuevo nacimiento. Es que me contaron un chiste y después del chiste me dijeron que repitiera una oración y yo la repetí. Yo creo que soy cristiano. No. Eres un autoengañado. Para que alguien nazca de nuevo, tú necesitas la proclamación de la Escritura. O es que escuché un himno y en ese himno yo me identifiqué y yo lloré y después alguien me dijo que si repetía una oración iba a ser cristiano. El himno puede ser muy lindo, puede tener muy buena música y puede tener la mejor voz de alguien cantándolo.
Pero si tú no naces por la palabra de Dios, eso no puede denominarse nuevo nacimiento. Santiago es claro cuando dice que nacemos de una semilla clara, que es la palabra de Dios. Pedro también lo dice, de una simiente incorruptible. Pero también Primera de Juan 2:29 nos recuerda que el que nace de nuevo hace justicia. Es decir, hay un cambio, hay una transformación, hay una manera diferente de tu caminar y de tu obrar. Hay un antes y después del nuevo nacimiento. Pero también Primera de Juan 3:9 nos dice que el que nace de nuevo no practica el pecado. Es decir, ya no eres un hacedor de pecado. Ya no eres un hacedor de pecado. Ser un hacedor de pecado es diferente a pecar. De lo que somos librados a través del sacrificio de Jesús es precisamente de esto, de ser hacedores del pecado. Aunque los creyentes sigamos pecando, pero ya no somos dominados por el pecado. Pero también Primera de Juan 4:7 nos dice que el que ha nacido de nuevo ama a sus hermanos. ¿A quién ama? A sus hermanos. Y Juan no está hablando allí de sus hermanos de carne y sangre. Juan está hablando del pueblo que Dios mismo está formando. Entonces alguien puede decir, pues yo voy ahí a la iglesia, me siento bien cuando cantamos, pero ese hermano que siempre se sienta detrás de mí es verdaderamente un problema. Entonces, a la luz de lo que Juan está diciendo aquí, tú no amas a tu hermano. Y te tengo noticias. Si tú no amas a tu hermano, ¿qué crees que dice Juan? No has nacido de nuevo. ¿Y por qué Juan pasa a afirmar esto siendo el apóstol del amor? Porque precisamente esto es lo que el amor de Dios provoca y produce en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo puede reconocer: yo no era digno del amor de Dios en la persona de su Hijo amado Jesús. Y aún siendo indigno, el Señor me amó y el Señor me perdonó, y por esa simple razón es que tú y yo deberíamos de amar a nuestros hermanos. Al que no te quiere saludar, a ese mismo. Al que canta desafinado detrás de ti, sí. Al que está fuera de ritmo cuando cantamos, sí. Al que está fuera de ritmo. Al que se duerme cuando el pastor está predicando, al dormilón también. Amamos a nuestros hermanos a pesar de las diferencias que pueden separarnos, a pesar de los pecados que pueden identificarlos, sí. Recuerdo cuando yo empezaba en el ministerio muy joven, iba a una iglesia, predicaba ahí todos los jueves por un año, y en esa iglesia había muchos viejitos. Y ustedes saben lo que los viejitos a veces vienen a hacer a la iglesia. Entonces en esa iglesia había una viejita que se dormía todos los jueves. Yo abría la Biblia y ella empezaba a roncar. Yo decía amén y ella se despertaba. Y entonces, como a la vuelta de un mes o mes y medio, empecé a darle raite, porque entonces la traía de la iglesia a su casa. Y recuerdo que ella siempre se subía al carro y decía: ay, pastor, qué linda palabra. Yo terminé poniéndole a esa hermana la Bella Durmiente. Se dormía siempre y siempre me decía lo mismo: es que su palabra me da mucha paz. Yo creo que sí. Dormía todo el mensaje. Y sin embargo puedes entender que en la casa de Dios, en la familia del Señor, vamos a tener gente diferente. Así que aprende a amar a la gente que es diferente. Pero también Primera de Juan 5:4 dice que el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Así que aquí hay evidencias claras de lo que el que ha nacido de nuevo está haciendo. Y Pedro afirma a estos hermanos y les dice: porque hemos renacido a una esperanza viva. Es decir, esta esperanza viva es algo que tú no has obtenido, pero que el Señor está diciendo lo obtendrás. El apóstol Pedro asocia esta esperanza con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por esa esperanza, o dicha esperanza, es viva, ya que todo lo que atañe a Cristo tiene su naturaleza y por ello es viva. Tito 2:3
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces aguardamos esta esperanza bienaventurada, seremos llamados. Y porque seremos llamados es que podemos afirmar lo quinto. Una bendición más de los redimidos es que estamos siendo protegidos. Imagínense qué poderoso mensaje lo que estos hermanos están recibiendo. Dios te está protegiendo. ¿Sabes cuál fue el final de muchos de nuestros hermanos? El Coliseo romano. Muchos de estos hermanos murieron por fuego, algunos por bestia, algunos lacerados, lastimados. Pero Pedro está diciendo, estamos siendo protegidos. En otras palabras, el hombre puede dañar tu cuerpo. El hombre puede afectar tu exterior, pero nuestra seguridad es que Dios está guardando nuestro interior, nuestro espíritu para la gloria. Así que guardados o protegidos en este pasaje nos lleva a la idea de que el poder de Dios está obrando en nuestras vidas para la salvación que finalmente nosotros recibiremos. Un creyente que ha sido regenerado, un creyente que ha sido redimido, puede caminar en este mundo con la seguridad: fui salvo, estoy siendo salvado, seré finalmente salvado en la presencia del Señor. La seguridad del creyente es que aquellos que han nacido de nuevo, entonces estamos guardados y seguros por el poder de Dios mediante la fe. Estamos guardados por Él, no por ti, no por mí, no por la iglesia, no por una tradición, no por una confesión, no por un credo, no por una liturgia. ¿Por quién estamos guardados? Por Dios mismo. Dios está comprometido con esto. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos afirman la forma como Dios protege a los suyos. Salmo 91, versículos 11 y 13. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las cobras pisarás. Pisotearás al cachorro del león y la serpiente. Ve la seguridad del salmista. En tus manos te llevará. Hermanos, estamos siendo guardados. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará. ¿De qué? De mi mano. Es Dios mismo quien está diciendo: yo estoy cuidando de ti. Hebreos 3:14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Y cuál es el principio de nuestra seguridad? ¿Tu caminar en el Señor? Permíteme decirte no. La seguridad de nuestra salvación no radica en ti o en mí, radica en el Señor. De acuerdo al capítulo 3, Él es el ancla de nuestra fe, no tú ni yo. Porque si fuera en nuestra humanidad o en nuestra pecaminosidad, lo más seguro es que entonces nosotros no permaneciéramos firmes hasta el final. Entonces es el Señor mismo quien nos está sosteniendo en medio de días difíciles. Él está infundiendo aliento, Él está infundiendo ánimo a tu fe cuando sientes que vas a desmayar. No es por tu fuerza, no es por tu conocimiento, pero es este poder y esta fuerza de Dios quien está guardando nuestras vidas y quien siempre está a favor de los tuyos. El doctor James M. Gray escribió un himno, y en ese himno él se hace la pregunta: ¿a quién le importa la jornada cuando el camino conduce a casa? ¿A quién le importa la jornada cuando el camino conduce a casa? Si estamos seguros en el Señor, ¿puede ser por COVID? Sí, puede ser por COVID. ¿Puede ser por un infarto al corazón? Sí, puede ser por un infarto al corazón. ¿Puede ser por una alteración en tu presión? Sí, puede ser por una alteración en tu presión. ¿Puede ser por un accidente? Sí, puede ser por un accidente. ¿Puede ser por una muerte natural? Sí, puede ser por una muerte natural.
Puede ser porque un jovencito que estaba aprendiendo a manejar no frenó cuando tú estabas cruzando la calle. Sí. ¿A quién le importa la jornada cuando el camino realmente te conduce a casa? Mi hermano, estamos guardados en el Señor. Estamos protegidos en el Señor. Nuestras vidas están seguras con Cristo en Dios y por eso deberíamos de estar totalmente agradecidos con el Señor por obrar en nuestras vidas. Y número 6, Pedro les dice a estos hermanos: somos afligidos. Tú dices, bueno, estás hablando de bendiciones. ¿Por qué llegar a la aflicción si estás hablando de bendición? Porque para un creyente realmente las pruebas y las aflicciones de esta vida deberían traducirse como una bendición. ¿Cuándo has orado como nunca antes? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuándo has leído la Biblia como nunca lo haces? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuándo has ayunado? ¿Cuándo has pedido consejo? ¿Cuándo has pedido que otros creyentes oren por ti y oren contigo? ¿Cuándo es que nosotros estamos en esos momentos? Cuando estamos siendo afligidos. Pero vean la belleza del pasaje, porque primero Pedro les asegura y les dice: hermanos, estamos siendo guardados, estamos siendo protegidos en el Señor. Y eso debió haber causado ánimo en los oyentes y decir: wow, gracias Señor porque nos proteges. También seremos afligidos. ¿Se da cuenta? También seremos afligidos. Inmediatamente que Él ha dicho que Dios los protegerá, entonces les recuerda esto: pero alegraos en medio de las aflicciones. Y ese es el mandamiento entonces. Tenemos que encontrar regocijo en medio de lo que parecería ser nuestro mal. No solamente dice que seremos afligidos, sino Pedro agrega algo: pasaremos por diversas pruebas. ¿Te acuerdas cuando hacíamos pruebas en la escuela? Algunos sufrían con química, otros con física, otros con matemáticas, otros con idiomas. Eso de aprender verbos que no sé ni para qué sirven y en tiempos que no sé ni para qué existen, o eso de estudiar fechas que no sé para qué me van a servir, y de memorizar ciudades y países. ¿Se acuerdan cuando pasamos por diversas pruebas? Y más o menos, si tú eras un estudiante como yo, tú decías: bueno, me siento seguro en química, en física y en matemáticas, así que para eso no voy a hacer mucho, voy a dar un pequeño repaso. Pero lo que nos hacía sufrir a lo mejor eran sociales o eran naturales, y estábamos repite y repite y repite y repite cosas. Bueno, Pedro se asegura de decir algo a estos hermanos: van a pasar por diversas pruebas, y posiblemente en la prueba que ellos estaban viviendo, ellos pensaban que esto era lo único o lo más grande por lo que podían pasar. Sin embargo, Pedro les dice: diversas pruebas. Posiblemente ahora estás pasando por una prueba que tú dices: yo no he experimentado algo más grande, yo no he experimentado algo más difícil, seguramente no hay nada más difícil para mí. Bueno, ya te he animado en los primeros 5. Permíteme animarte con esto también. La prueba que tú estás viviendo ahora puede ser tu prueba, puede ser un momento difícil en tu vida, pero la Biblia te asegura de algo: vamos a pasar por diversas pruebas. Así que siempre que la Biblia habla de aflicciones, nos recuerda que estas son temporales. Esto es lo bueno de las aflicciones, esto es lo bueno de las pruebas que tú y yo vivimos. Son temporales. ¿Se da cuenta? No son eternas. La vida que Jesús da a sus redimidos, a sus rescatados, es una vida eterna, pero nuestras pruebas son temporales. Así que hacemos bien en mirar a Cristo en medio de nuestras pruebas y dejar de mirar las circunstancias. Nuestros días se caracterizan por personas que huyen de los sufrimientos, pero debemos recordar que nuestros hermanos en este pasaje estaban sufriendo por la causa correcta, la causa de Cristo. Y eso debe considerarse como una bendición de aquellos a los que Cristo ha llamado. Pedro reconoce que la fe está siendo probada. Así que podemos encontrar en este mismo pasaje cuál es el propósito de las pruebas.
Las pruebas por las que pasamos son necesarias para purificarnos, y los más beneficiados de ellos somos nosotros. Solo que las pruebas tienen esta naturaleza, no lo reconocemos en el momento que estamos allí. Mira Santiago 1, 2, 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Mira lo que Pablo dice, 2 Corintios 5, 6, 8. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por fe andamos y no por vista. Es que he tenido un mal día. Mi hermano, yo también he tenido un mal día. Es que no me está yendo tan bien como yo quería que me fuera. Hermano, a todos nos ha ido mal en algún momento de la vida. Y sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Andamos por fe y no meramente por vista. En el capítulo 4, verso 12 de esta carta, Pedro vuelve a decir: no se sorprendan del fuego de prueba que vendrá. Ya no dice diversas pruebas, ahora dice van a pasar por un fuego de pruebas. Así que al examinar la historia de la iglesia podemos estar seguros que las aflicciones nunca dañaron y nunca acabaron con los redimidos del Señor. El Señor siempre estuvo a su lado cuando ellos experimentaron sufrimientos. Así que hermano, no temas. No temas. Y a la par rechaza el pensamiento humanista, el pensamiento humano de nuestros días que dice: pare de sufrir. No, si ese sufrimiento y si esa aflicción que tú estás experimentando es porque Cristo quiere purificarte, es porque el Señor quiere lograr algo en tu vida, entonces da gracias a Dios por el día malo. Entonces dile al Señor: no sé qué quieres hacer conmigo en medio de esa enfermedad, pero te doy gracias. No sé qué quieres hacer conmigo en medio de esta aflicción, pero te doy gracias. No sé, a lo mejor me estás llamando a ti. Gracias. Entonces traduzcamos nuestras aflicciones como una oportunidad de bendición de parte de Dios para nuestras vidas. El comentarista bíblico Warren Wiersbe dijo: si el sufrimiento de hoy quiere decir que habrá gloria mañana, entonces el sufrimiento llega a ser una bendición para nosotros. Es alentador saber que hemos nacido para la gloria, que somos guardados para la gloria y que estamos siendo preparados para esa gloria. Y yo digo amén a eso, porque un redimido es alguien que ha sido llamado a la gloria de Dios, y en el proceso para llegar a nuestro destino final, el Señor sigue obrando y seguirá trabajando en nuestras vidas. En el verso 9, el apóstol Pedro afirma a sus oyentes que ya han obtenido el fruto de esta fe, al haber sido librados del poder de Satanás que los dominaba y los llevaba de continuo a pecar, aunque aún esperan ese momento glorioso en el que recibiremos la salvación plena en la eternidad. Con ellos o en ello coincide tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo cuando escriben 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios. Observen, presente, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Es decir, Juan está seguro de su salvación, pero le está diciendo: sé que el destino final aún no ha sido revelado para mí. Obsérvalo con Pedro, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, estos pasajes nos alientan en medio de nuestro caminar espiritual a entender y confiar en el Señor y su salvación final,
hacia aquellos que hemos experimentado la redención, podemos decir, estamos seguros en Cristo. Como Carlos Spurgeon, el gran predicador, decía, poca fe llevará tu alma al cielo, pero gran fe traerá el cielo a tu alma. Así que tienes que recordar, tengo que recordar en mi caminar y en mi peregrinaje espiritual, habrá días malos. Pero si tú has sido redimido por el Señor, puedes estar seguro, eres elegido, eres santificado, has sido rociado por la preciosa sangre del Señor, has renacido para una esperanza viva, has venido a ser parte del Señor, estás siendo protegido, aunque tengamos que pasar por aflicciones diversas en nuestras vidas. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es nuestra actitud ante estas gloriosas bendiciones que Dios ha concedido a sus hijos? ¿Cómo respondemos a estas grandes bendiciones con las cuales Dios nos ha bendecido? Quizás puedes reconocer esta mañana la buena obra de Dios sobre tu vida y glorificar a Dios por su obra redentora en tu corazón. Quizás al terminar este mensaje puedes decir, Señor, gracias porque me redimiste, gracias porque me sacaste del mercado de los esclavos. No lo había entendido, no lo había reconocido. Pensé que la vida cristiana se trataba de venir a la iglesia, de comprar una Biblia y de leerla de vez en cuando, o de escuchar algo de música cristiana todo el día en mi casa. No. Quizás esta tarde tendrás que pasar tiempo con Dios diciendo, gracias porque me libraste. Me sacaste del mercado de esclavos al pecado y ahora puedo disfrutar, sí, en parte esa libertad a la cual me has llamado, pero aún más glorificarme porque no siendo digno me compraste y me pasaste al bando de los esclavos de Cristo. Quizás tendrás que examinar tu corazón y comenzar a vivir a la altura de esta vocación de haber sido llamado por Dios y buscar con todo tu corazón agradar a Dios. Quizás estás viviendo un momento difícil, un momento de angustia, un momento de adversidad, y entonces esta palabra tendría que llegar a tu corazón para manifestarte, no temas, el Señor está protegiéndote, el Señor está guardándote. Aún el Señor en medio de tu aflicción se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y porque Él no miente y porque su carácter realmente se ve manifestado en todo nuestro caminar. Así que permite que Dios siga siendo Dios aún en medio de tus adversidades y comienza a crecer en tu seguridad delante de Dios por lo que Él está haciendo. Y finalmente, no sé si sea un momento para comenzar a ver aflicciones, pruebas y adversidades de una manera distinta a como las estás viendo. ¿Realmente nos estamos regocijando en medio de nuestras adversidades? Así que no sé cómo se encuentra tu alma el día de hoy, pero a la luz de este pasaje puedo afirmar que si tú eres un redimido por Dios, ya tienes estas bendiciones en tu vida, así que te animo a confiar absolutamente en el Dios que te llamó. Y si no tienes estas bendiciones, entonces te animo a creer que la vida cristiana es más que una religión, es más que simple y sencillamente prender un celular el día domingo, o es más que simple y sencillamente venir a la iglesia en día domingo. Mira cómo Judas termina su epístola: y aquel que es poderoso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Como que a veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos que Dios es poderoso. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad
antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. ¿Cómo es Dios? Pero estoy en una prueba, estoy en una aflicción. Mi hermano, Dios sigue siendo poderoso. Él nos eligió, Él nos santificó, Él nos roció, Él nos hizo nacer de nuevo cuando estábamos muertos. Él nos está guardando y protegiendo, y a la vez puede llevarnos por diferentes pruebas para cumplir sus propósitos con nosotros. Te invito a estar de pie para orar esta mañana. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu fidelidad.